Para esto, voy a tener acá un recipiente en el cual voy a tener 3 líquidos. Voy a tener gasolina, agua y mercurio. Estos 3 líquidos son inmiscibles. Quiere decir que no se juntan entre ellos. Si yo introduzco estos 3 en un recipiente y agito, de inmediato el mercurio se va al fondo, al centro está el agua y arriba está la gasolina. Se dice que es un sistema de 3 fases. Hay 3 fases completamente distintas. Y todos ellos están en el mismo estado. Ahora, aquí tengo otro recipiente en el cual tengo agua líquida. Tengo un pedazo de hielo que está en estado sólido. Y aquí arriba, en este recipiente cerrado, tengo aquí vapor. ¿De acuerdo? Aquí también tengo un sistema de 3 fases. Fase líquida, fase gaseosa y fase sólida. Pero cada uno está en un estado diferente. Estado líquido, estado sólido, estado gaseoso. Esa es la diferencia entonces entre fase y estado. Se dice que fase es una región homogénea de la materia, físicamente diferente, separada de otra materia por superficies de contornos definidos, que pueden estar en cualquiera de los estados de la materia. Aquí tengo entonces todos en el mismo estado. Aquí tengo todos en estados. Les di también como tarea diagrama de fases del agua. Vamos a hablar un poquito sobre lo que es el diagrama de fases del agua. Tengo aquí un gráfico. Ustedes ya lo conocen, ya lo han hecho en casa, donde tengo aquí en el eje vertical la presión, normalmente es en atmósferas, y en el eje horizontal tengo la temperatura. En este caso está en grados Celsius. Esta curva, que estoy haciendo con rojo, es la curva de equilibrio entre el estado sólido y el estado gaseoso. Esta otra línea, que en este caso tiene pendiente negativa, es la línea de equilibrio entre el sólido y el líquido. Y esta otra línea, está así, es la línea de equilibrio entre el estado líquido y el estado gaseoso, entre un líquido y el vapor, en este caso para el agua. Y este punto de aquí, ese punto, se llama punto triple del agua. Esto de aquí se llama punto triple. A ver, por favor, sus micrófonos. Apaguen los micrófonos. Ahora, ¿qué de interesante tiene este gráfico que se llama diagrama de fases del agua? A lo largo de la línea que tenemos acá, el gráfico, en el gráfico está la línea D, esta línea de acá, a lo largo de esa línea, tenemos nosotros un equilibrio entre sólido y gas.
En el caso del agua, sólido y vapor. Esto nosotros podemos ver alguna vez en casa. Cuando abrimos la nevera, sale vapor, sale gas, ¿verdad? Alguna vez nos ha sucedido esto. ¿Qué ha pasado entonces? Que del estado sólido se está vaporizando, se está sublimando. La sublimación es eso, el paso del estado sólido al estado gaseoso. A lo largo de esa línea de equilibrio, entonces el sólido se convierte en vapor de agua. En esta otra línea, esta línea de acá, toda esta línea, existe un equilibrio entre sólido y líquido. Quiere decir, a una determinada presión y una determinada temperatura, el líquido se convierte en sólido. En el caso del agua, a una atmósfera de presión, el agua se convierte en hielo. ¿Dónde ocurre eso? Aquí, en el punto triple del agua, aquí. Pero yo puedo tener un hielo a diferente presión. Puedo tener. Lo que tengo que hacer es variar la temperatura, nada más. A lo largo de esta otra línea, esta línea de acá, todo lo que es líquido se convierte en vapor. Aquí hierve el agua. El agua hierve a la presión de una atmósfera, hierve a 100 grados. Entonces nosotros podemos ver aquí lo siguiente. Si yo tengo la presión de una atmósfera, y tengo 100 grados, entonces el punto de ebullición del agua está aquí. A una atmósfera de presión. En Santa Cruz, ¿a cuántos grados hierve el agua? ¿Alguien sabe? ¿Alguien me dice? 98, creo. Parece que fuera 98. ¿Nunca hicieron en el laboratorio una prueba ustedes? ¿En alguna otra materia? Aquí en Santa Cruz hierve a 96 grados. Más o menos, esa temperatura de ebullición. ¿Y por qué no hierve a 100 grados? ¿Por qué razón no hierve? Por una sencilla razón de que la presión en Santa Cruz no es una atmósfera. ¿Cuánto es la presión en Santa Cruz? Más o menos. ¿Alguien sabe? En promedio está más o menos 730 milímetros de mercurio, 730, que es menor que 760, que es la presión a nivel del mar. Por lo tanto, como la presión es 730, entonces a esta presión, esta es la temperatura del agua en Santa Cruz, 96 grados Celsius, para 730 milímetros de mercurio. Recordemos que para el agua a nivel del mar, aquí eran 100 grados, pero la presión era mayor, era 760. ¿De acuerdo? De esta manera, entonces, nosotros podemos hacer hervir el agua a mayor o menor temperatura. Por ejemplo, en La Paz, el agua hierve más o menos a unos 90 grados, 90, 92 grados. Quiere decir entonces que está hirviendo a esta temperatura. Aquí, vamos a poner exageradamente, digamos 90 grados. ¿Y por qué hierve eso? Porque la presión es de, allá debe estar unos 710, digamos, milímetros de mercurio. Eso ocurre en La Paz. Ahora, en La Paz se utiliza mucho la olla de presión. Aquí en Santa Cruz menos. En Oruro, Potosí, La Paz, en lugares altos se utiliza mucho la olla de presión. ¿Qué hace la olla de presión? Como su nombre indica, aumenta la presión. Por lo tanto, al aumentar la presión,